esperando a Rick. Espero que aparezca, liguémosla, porque no lo conozco, le escribí por Instagram y dijo sí. Tremendo tipo, tremendo grupo. Maciel Segura, ¿cómo estás? Dios te bendiga, todo va a estar bien, y tú sabes a qué me refiero, todo va a estar bien. Ramón Vázquez, Lorenzo Rosa de Venezuela, ¿cómo está Lorenzo? Que se conecte Eric, confieso, no es una entrevista, no lo conozco, digo que sí, les tengo mucha admiración y ya van a ver por qué. Saludos, Mayorana. Hablemos de reinvención, vamos a hablar de reinvención y liguemos que Eric se conecte. El número 20, está en el número 20, estamos ya tratando de cerrar, vamos a hablar de reinvención, hemos tenido gente muy importante aquí, mucha información que manejar y esperemos, ahí está, no somos famosos, se conectó, señores, den los nervios. A ver, que mande la invitación. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Probando ahora sí. Ahora, Sí, los AirPods. ok, ahí sí, en los AirPods. Ok, como que ahora sí entonces. Sí, ahora sí, así te ve. Qué susto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿qué pasó con esto? No entiendo qué No sé, sucedió. no sé. Mira que yo lo tengo puesto, no sé. Debe ser el Ay, coronavirus que lo agarró. Bien, yo listo, creo, yo creo. bienvenido. Vamos a crecer, o sea, no importa. Nos reinventamos. Nos ¿Cómo reinventamos, estás? buscamos los AirPods. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, muy bien. Bueno, viendo qué está sucediendo con el mundo, porque parece que entonces ya se empieza a tomar esta nueva normalidad y ha habido algunos cambios aquí en Miami, por ejemplo, que se está hablando de empezar a abrir los locales y todo el mundo anda como un poco loco. Y bueno, por aquí estamos viendo cómo evoluciona todo, qué decisiones se toman, muy expectantes de lo que diga el gobierno para ver los próximos pasos de este final de cuarentena, no lo sé. Importante. Sabes que este timing, yo soy médico como tú sabes, y nació fue precisamente por la desinformación. Nosotros no podíamos estar en el frente de batalla porque no estamos, es decir, no a ese nivel, digamos que no nos tocó en esta oportunidad, hemos estado en otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué intentábamos hacer nosotros? Desde aquí, más o menos manejar la información que con los amigos, es decir, aquí hemos hablado, Eric, de interleuquinas, de macrófagos, desde ahí hasta hablamos de los líderes mundiales y hemos hablado incluso de consejos para la gente en pandemia, cómo hacer deporte, todo esto. Qué bueno. Parecemos portadas, pues, de todo el mundo. Entonces, claro, yo me planteaba, es para la gente, queríamos hablar de reinvención y se lo decía a mi esposa. ¿Y a quién invitamos? Entonces yo lo sigo a ustedes desde hace un tiempo para acá muchísimo. Esta mañana hice ejercicio viendo el podcast porque se me pasa más rápido. Yo le Muchas digo, gracias, muchas gracias. le decía a la gente acá que era como estar con mis amigos en la sala, vamos a tomarnos un trago que no es de trago el suyo, pero es como que si tú invitas a los amigos a la casa y comienzan a hablar y bueno, tú también te metes en la conversación. Lo recomiendo mucho. Y Eric, de los cuatro, me gustó hablar contigo porque los cuatro son geniales, es porque sé todos los cuentos de reinvención que has tenido. Y no es nada más eso, sino la actitud que tomas ante lo que te pasa. Es importante eso. Entonces, mi primera pregunta es, ¿se estudia la reinvención, Eric? Es decir, ¿eso se estudia, lo aprendes en el camino, cuando te tocó el primer golpe, qué pasó? ¿Reaccionaste intuitivamente o qué pasó? Yo creo que uno nunca está preparado para la reinvención. Es más, yo creo que cuando tú piensas en la reinvención, simplemente no tienes idea que te estás reinventando. Yo creo que ese es un concepto que tú empiezas a evaluar después que ya te metiste en ese barco. Obviamente tú nos has seguido por el podcast, nosotros somos súper frontales allí, contamos nuestras experiencias y sí ha tocado de alguna u otra forma reinventarse por las condiciones que nos han tocado. Cuando niño, yo de Venezuela me tuve que ir a Chile un tiempo porque mi padre es chileno, mi madre es venezolana y nos tocó irnos para allá. Claro, fue un movimiento totalmente distinto, yo era un niño. Ahora, después regresé a Venezuela por distintas circunstancias, tenía que empezar la universidad y ahí tienes que volver a adaptarte y empezar como a reinventarte en esa edad que tú tienes. Pero obviamente lo más significativo fue tomar la decisión ya de adulto con mi esposa de irme de Venezuela. Y ahí es donde tú de verdad te topas
pruebas con el hecho de que tienes que salir adelante y muchas veces tener que hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer y es allí donde entonces tú realmente te pruebas a ti mismo y ves de qué madera estás hecho. O sea, ves qué madera tienes tú en el corazón para enfrentar esto, porque no es fácil al principio y no es fácil a lo largo del camino. Pero yo creo que hay varias maneras de enfrentarlo. Y una es tomando todo como aprendizaje y la otra es lamentándote de lo que pudo haber sido y no fue. Entonces ahí es Exactamente. donde está la decisión de qué camino voy a tomar yo. Yo podría andar arrastrando la cobija todos los días y pensar en el periodista que fui, en las empresas donde trabajé, en los círculos de comodidad donde estuve y de confort, o asumo esta situación que tengo ahorita, los años que han pasado ya, estos 5 años más recientemente, y verlo como crecimiento también personal. Así lo veo yo. Y lo importante es que no me arrepiento en lo absoluto de lo que me ha tocado vivir, que tampoco ha sido lo más terrible, debo decirlo. Creo que he tenido mucha suerte y fortuna, pero no ha dejado de ser un reto bien interesante. Pero la suerte se busca. Pero esa etapa en Chile, cuando te fuiste para allá, claro, es una reinvención, pero como que tampoco tenías la responsabilidad, Claro. tampoco tenías la responsabilidad que tienes después. Pero esa es una etapa muy importante, porque al final también muchos, por ejemplo, mis hijos migraron una edad pequeña, pues entonces era muy importante porque tú ves el choque que hay, los amigos y todo eso. Es un tipo de reinvención diferente. Y al final también uno sabe que viene. Pero en esa etapa de Chile, ¿qué recuerdas? Es decir, algún cambio que hayas tenido que hacer tú porque, mira, esto es lo que toca ahora hacer. En esa etapa yo era adolescente y las cosas que te pasan cuando eres adolescente sientes que es el fin del mundo. Y yo ¿Ok? recuerdo que haber dejado a mis amigos en Venezuela y la situación que yo tenía con mi familia, con mis amigos en Venezuela fue muy doloroso. Perderlo fue muy doloroso. Llegar a Chile y acostumbrarme a la nueva cultura no voy a decir difícil, pero fue algo para lo que no estaba preparado. Afortunadamente me fui con madre, con padre, con mis hermanos y fue un proceso que cuando eres adolescente, niño, se hace muy sencillo, entre comillas. Mi proceso como adolescente en Chile no fue el mismo que el proceso de mi mamá, por ejemplo, como adulta, que es el proceso que yo Claro. estoy viviendo ahorita en Estados Unidos. Ahora logro entenderla mucho mejor como inmigrante y una persona que se tiene que reformular todos los días, siendo ahora yo mucho más viejo y viendo cómo las cosas funcionan cuando no estás bajo la protección de tus padres. Pero la etapa esa en Chile, dentro de todo, fue muy bonita. Yo amo ese país, mis hermanos siguen allá, quiero volver muy pronto. Um, y fue eso, fue muchísimo aprendizaje y agradezco muchísimo las cosas que pude aprender de haber vivido allá y de la cultura que pude absorber dentro de lo que yo denomino el disco duro que tiene cada ser humano y básicamente son esas pequeñas experiencias que te van nutriendo y yo agradezco muchísimo haber pasado por lo menos unos 8 o 9 años en el sur del continente en aquellos años. Es una experiencia importante. Por aquí está la doctora Inés Jiménez, que ella es médico también internista de la Santa Sofía. No sé si recuerda la clínica. Yo Por trabajo en supuesto. Santa Sofía. Inés está allá en Chile y bueno, se fue hace mucho tiempo, pues con una niña adolescente también que creció Claro. allá y ella pasó las dos crisis, pues, y es muy, muy, muy importante. Ahora, si te pones a ver reinvención, no necesariamente tiene que ser una crisis, porque tú te puedes reinventar porque quieres hacer algo diferente, ¿no? Básicamente eso es lo que entiendo yo. Lo que pasa es que la crisis da una oportunidad, pues eso lo crees tú también, es decir, en ese momento saber que estabas en crisis te creó una oportunidad de hacer amigos, aprender cultura en Chile y después prepararte para la vuelta en Venezuela. Totalmente. Yo creo que muchas veces uno asume como reinvención pasar roncha por un Ajá, tiempo. Y no necesariamente es eso. A veces eso está ahí presente porque te estás adaptando a algo nuevo, pero reinventarte puede significar aprender un nuevo idioma, por ejemplo. O aquí en Estados Unidos, pero también en Chile me pasó, porque la manera de hablar del chileno es muy particular, o sea, literalmente solamente ellos se entienden. Y aunque los dos hablamos español, a mí me tocó absorber las palabras que ellos utilizaban y convertirme literalmente en una persona que habla español chileno, que es muy distinto a toda Latinoamérica. Y esas cosas las vas viendo. Y ahora, aquí regreso a Estados Unidos, también te toca eso. Tienes que aprender un nuevo idioma que no tiene nada que ver con pasarla mal, sino con retarte a hacer cosas nuevas que tienes que hacerlas si tú quieres prosperar en el nuevo lugar que estás eligiendo cuando hablamos de migración como tal. ahora sales de Chile y llegas a Venezuela, ¿a qué edad? Yo soy malo con fechas y con edades, pero cuando yo me regresé a Venezuela cuando salí del liceo,
Uno se gradúa del liceo a qué edad, veintitantos quizás. No, 18, no sé. 18, Repetiste. bueno, en Chile hay un año más de liceo. Hay un Hay un año año más más. de liceo, Mis chicos entonces, tuvieron que hacer uno más aquí, sí. bueno, digamos que 19 años. Regresé a hacer la universidad. Por problemas familiares, por cierto. O sea, yo tuve rollo, yo soy un libro abierto. Yo tuve muchísimos problemas esos últimos años con mi papá y la opción que tuve para estudiar en la universidad fue literalmente irme a Venezuela con mi familia materna para que mi familia materna me apoyara y me ayudara a pagar la universidad y hacer mis cursos universitarios. Porque si me hubiese quedado en Chile no hubiese podido ser universitario, estudiar periodismo, que era lo que yo quería, y en ese momento no lo iba a lograr si yo seguía en Chile. Y me tocó agarrar maletas de 19 años y decir, ¿sabes qué? Adiós mamá, adiós hermano, me tengo que ir a Venezuela otra vez a hacer mis estudios universitarios allá. Y afortunadamente mi tía, que es como mi segunda madre, me recibió y me dio la oportunidad de hacerlo. ¿Y llegaste a la Venezuela que tenemos ahora? ¿O llegaste a una Venezuela previa? No, estamos hablando hace muchos años. ¿Ok? Yo tengo 37 y en esa época yo tenía 19, 18 Ok. años. Era una Venezuela totalmente distinta. Era una Venezuela además muy distinta a la que yo había dejado la primera vez. Ok. A mí me llamó mucho la atención que yo esperaba encontrarme lo que yo había dejado 8 años atrás cuando me fui a Chile. Y ya Venezuela era distinta. Ya había inseguridad, por supuesto, había mucha delincuencia, había un tema político importante, pero bueno, obviamente no todas las carencias que hay en los últimos ¿Qué años, tal? pero sí, era una Exactamente. Venezuela totalmente distinta. Exactamente. Entonces decides estudiar periodismo y allí lo haces en la Católica, ¿entendido? No, yo soy de la Santa De María. la Yo Santa quería María. estudiar en la UCB. Sí, yo quería estudiar en la UCB, pero como estudiante internacional, como venía de Chile, tenía que esperar un año. Y yo había perdido 6 meses desde que me había graduado de la universidad. Entonces, deseché el tema de entrar a la UCB y pude entrar directamente en la Santa María, en Caracas. Ahora, como estamos hablando de reinvención, en ese momento que ya tú te quedas con tu tía y estás pensando en hacer periodismo, ¿en qué pensabas hacer tú? Es decir, periodista, te digo porque vamos a dar el salto al final de toda esta conversación a lo que estás haciendo ahora. ¿Qué pensabas hacer tú? ¿Cómo te veías tú en 20 años? Pues, No tenía ni idea, era muy chamo. sí. Pero sí sabía que me gustaba mucho algo que no tuviese que ver con las matemáticas y con la ciencia. Okay. Porque me gustaba escribir. Mi sueño en ese momento era escribir para algún periódico. Yo sentía que mi vocación estaba en escribir artículos para un periódico, escribir noticias, y odiaba la televisión, la deploraba, me parecía la cosa más terrible que había. Años después, nunca terminé trabajando en ningún periódico y terminé trabajando muchos años en televisión como ironías de la vida. Para que tú veas, ¿no? O sea, tú también, pero claro, en aquella época la tecnología no era tanto como ahora, las redes sociales. O sea, todo el mundo que entraba ahí no era para pensar más nada que fuera a establecerse en el periodismo, pues, y definitivamente ha sido una de las cosas o sea, aquí dice Francia que está en España que le parece estar oyendo a su hijo. Bueno, fíjate, Rick es tan bueno porque Rick es muy sincero. Hoy oí el podcast y vean oigan el último podcast, pues hay mucha sinceridad y son muy locos, pero él es muy sincero en esto. Aquí Entonces, no cuando te venimos a grabas, mentir. aquí no venimos a mentir, no, demasiado, ese podcast es demasiado. Ya vamos a hablar del podcast, fíjate. Yo en ese sentido, ¿ha desarrollado algún grito de guerra, algo que tú te digas a ti mismo en los momentos difíciles, una palabra, un pensamiento? A la hora de pasar lo difícil o a la hora de iniciar un emprendimiento de los que has hecho. Sí, yo creo que una especie de mantra de vida que yo tengo es no quedarme atascado en los problemas, lo que no significa que no todos tengan problemas, los problemas están a la vuelta de la esquina a cada rato. Pero por quizás mi formación o como incluso yo me formé en la televisión, en un ambiente muy rápido de noticias, tú no Ujú. tienes tiempo de pensar, tú tienes que resolver. Y a mí me quedó eso por el resto de la vida. Entonces cada vez que yo tengo un problema, yo no digo, hoy no tengo para pagar la renta el próximo mes. Inmediatamente lo que yo pienso es cómo yo hago para pagar la renta el próximo mes. Es un axioma, es algo que yo ni siquiera pienso. Yo sé que mucha gente es como que hoy se ahoga en el problema. Yo no, neurálgicamente no tengo tiempo para eso, simplemente pienso en la solución y asumo que fue de la manera que fui formado profesionalmente en RCTV en específico. Eso suena muy bien porque también es una reacción inmediata que tiene todo buen emprendedor. Es decir, tú vas a comenzar un emprendimiento o vas a comenzar una migración o vas a comenzar en un sitio,
y tiene que comenzar con mente positiva. Eso tiene su bioquímica, Rick. De aquí hemos hablado de que si tú tienes pensamientos positivos, secretas cortisol, y el cortisol te ayuda a pensar mejor. Si usted hace ejercicio, secreta endorfina y te ayuda o sea, que es una cosa científica, no es nada más eso. Yo tengo uno. Yo siempre digo, todo va a estar bien. Pero te A ver, explico está por bueno. qué. Te explico por qué. Porque mucha gente puede pensar, no, porque eso es luz ultravioleta, nada de eso. No tengo nada en contra de eso. Pero sí te digo por qué. Porque a mí me gusta controlar las variables. Por ejemplo, si voy a entrar a un procedimiento con un paciente, mi equipo sabe que yo trato de controlar todas las variables. Para poder decirle al paciente, todo va a estar bien. Todo va a estar bien de la parte nuestra, de las cosas que puedan pasar. Así le puedo decir yo, por ejemplo, a mi familia, cuando vinimos a República Dominicana, todo va a estar bien, porque ya teníamos las variables controladas. No se trata solamente de decirlo y pensarlo, pero ese pensamiento también me gusta transmitirlo a la gente que está con nosotros. Y hoy el Facebook me puso, recuerdo de hace 11 años, yo dije en ese momento, creo que fue la primera vez que lo había escrito, todo va a estar bien. Es decir, es un mantra que me ha seguido todo el tiempo. Y yo creo que uno debe tenerlo como ese pensamiento que tienes tú de resolver. Hay que resolver. No me digas problema, ¿cómo resuelvo? Y eso Y es algo. déjame sumar uno, permíteme sumar uno más que me acabo de acordar, y este Ajá. siempre lo mencionamos en el podcast, y es conocimiento es poder. Mientras tú puedas enfrentar cualquier tipo de situación, en tu caso quizás una operación, con el mayor conocimiento posible, con las variables, incluso con las cosas que pueden salir o no pueden salir bien, pero que tú las sepas, que tú la tengas, que tú seas precavido con esas cosas. Incluso en la migración, eso es fundamental. Tú no sabes cuánta gente yo he visto fracasar en este tema Cuéntame. migratorio en específico, Ujú. porque no saben qué rollo se está metiendo. Es como que me fui ya. Y eso es un grave error, Manuel. Yo siento que cualquier cosa que uno haga en la vida, si sea que yo mañana voy a ir al gimnasio, tú tienes que pensar en cómo lo vas a hacer. Y ese conocimiento se traduce en poder, poder se traduce en ahorrar dinero y ese poder de conocimiento se traduce en mayores cantidades o probabilidades de éxito en cualquier cosa. Es verdad. Eso, estoy de acuerdo contigo. Y si no hubiera estado de acuerdo, también lo hubiéramos dicho. Te voy a dar un consejo que te voy a invitar para la República Dominicana. No digas me fui aquí, ¿ok? Que quede claro. Es un chiste. Para aquí no puedes decir me fui porque significa otra cosa. Perdón, Ok. perdón. Mentira, pero no, nada, yo lo digo también. Mira, el doctor Peña Reyes, que es mi partner de trabajo aquí, que yo lo aprecio y lo quiero mucho, siempre lo digo, dice, no hay problema, hay soluciones. Y él sabe que por eso que hacemos un buen team. Y el doctor Miquel Liñero también que te está viendo, no olvidar los cisnes negros. ¿Tú sabes qué es un cisne negro? Es uno muy particular, ¿no? Sí, pero son las variables que tú pudieras controlar y que no sabes. Esta que estamos pasando ahora es un cisne negro. O sea, que se pudo predecir, pero que nadie lo hizo. El 11 de septiembre se pudo prevenir cerrando las cabinas pero nadie lo pensó y es un cisne negro. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Hay un libro que se llama El Cisne Negro. Yo siempre lo recomiendo, lo hemos recomendado muchísimo acá y mi equipo sabe que cuando vamos a entrar en un procedimiento, ¿cuáles son los cisnes negros que podemos nosotros tener aquí? Y Entiendo. es como un mantra y una forma de pensamiento. Pero pasemos a algo muy importante que yo quiero hablar, porque eso nos marcó a nosotros todos en la vida. Rick, que allá yo no sé cómo te llamas, ya es un chiste interno lo que vemos en el podcast. Rick, puede ser Rick. Digamos Rick, que 2.0 Rick León, ¿está pero bien? es un chiste Rick. interno lo que vemos en el podcast. Quien lo Sí, quiera sí, sí, sí. saber, que vea el último. Entonces, Rick trabajó en Radio Caracas Televisión. En Radio Caracas Televisión, para mis amigos de acá, bueno, que es muy conocido aquí también, es una televisora que cerró el chavismo. Mira que primera vez que voy a hablar de política aquí, pero lo voy a hacer porque es Radio Caracas Televisión. Que cerró el chavismo injustamente y era como que nosotros vivir el día a día que te lo quitaron. Rick era reportero ahí y después fue ancla de cuando salían por cable en El Observador. O sea, Correcto. Novelli cuando la cosa estaba, ¿no? Era más o menos. Sí, Y sí. cuéntanos la experiencia del primer cierre, es decir, ¿qué sentimiento tuviste en ese momento? ¿Qué fue lo que te desesperó? Porque si sentíamos impotencia nosotros, ¿qué será ustedes? Fue horrible. Fue una situación muy dura profesionalmente hablando. Yo, con el corazón abierto, te digo que yo amaba y sigo amando RCTV. Para mí fue un sueño haber trabajado ahí y empezar a trabajar allí. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en RCTV y a veces había momentos difíciles de estrés, yo me decía a mí mismo, wow, qué afortunado soy,
de estar trabajando en esta empresa, porque sé que seguramente hay 20 personas mejores que yo allá afuera, queriendo estar aquí adentro en lo que era la escuela de la televisión en Venezuela. Eh, yo, yo estuve ahí casi 10 años, crecí profesionalmente, cosa que agradezco muchísimo y sigo agradeciendo a la empresa. Y no solo eso, yo sentía que tenía además un rol importante en la sociedad, porque yo sentía que lo que se decía, lo que se denunciaba en RCTV tenía consecuencias positivas para la sociedad. Cada vez que uno hacía un reportaje social, cada vez que uno denunciaba una injusticia, en algunas oportunidades uno lograba una solución para eso. Entonces no solamente era enriquecedor en lo profesional, sino que a nivel social, de responsabilidad social, tú sabías que tenías un rol importante. Y para mí RCTV fue una escuela. Yo diría que la primera reinvención grande, de verdad que tuve, fue cuando después cerraron el canal finalmente, porque yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo era de las personas que decía, yo quiero estar 70 años trabajando en RCTV. Y yo pude haber trabajado toda mi vida en RCTV. No me importa el sueldo, no me importa nada. Yo amaba estar allí, y lo digo honestamente, y me molestaba muchísimo cuando la gente decía, la gente ahí está obligada. Yo no estaba obligado. Yo amaba todos los días que tenía que trabajar ahí, sábados, domingos, guardias, no me importaba absolutamente nada, de verdad. Pero, ¿y cómo te sentiste tú? Porque al final, si a mí me dicen, ya no puedes ser médico más, y yo me voy, yo tuve la suerte y le agradezco mucho a la República Dominicana de que pude emigrar y ejercer la especialidad. Y le agradezco mucho a este país y a mis amigos que están por aquí también, porque es muy frustrante no hacerlo. Pero admiro mucho lo que tú hiciste, porque cuando decidiste salir del país, cierras Radio Caracas, entiendo que nadie te quería contratar porque era así, ¿no? Nadie te quería contratar porque venías a Radio Caracas, era así, ¿no? Por ahí lo leí cuando te busqué por internet, que no sabía cómo buscarte, de hecho, ¿no? Le puse Rick León, nada, es Ricardo Rodríguez, la cosa, no sé. Pero lo cierto es que el cuento es que el siguiente, Sí. que tú decides no hacer más periodismo, porque cuando ibas a salir ya, ya sabías que no lo podías ejercer o por lo menos iba a ser más complejo. ¿Qué sentiste ahí? Me sentí muy mal, la verdad me sentí muy mal porque yo sentí que yo no, o sea, si a ti te votan de una empresa, porque tú eres culpable, tú dices, bueno, ok, yo hice algo malo y yo merezco salir de aquí, pero yo no hice absolutamente nada malo. Yo tuve siempre, y lo digo de verdad con mucha humildad, una carrera ascendente, que pudo haber perdurado muchísimo tiempo, que pudo haber seguido creciendo más de lo que ya había crecido. Y un día a otro, un tal señor, ¿sabes?, decide cortar el switch. Y que no era solamente cortarme los sueños a mí, eran más de 2.500 trabajadores directos que había en esa empresa y más de 2.000, 3.000 indirectos. Entonces fue un gran dolor de verdad, y cuando me tocó ya después del primer cierre, segundo cierre, salir, yo duré hasta lo más que pude. eh, yo no sabía qué hacer. Primero, no quería trabajar en otro canal. Segundo, tampoco querían que trabajara en otro canal porque fui a ciertos lugares y yo tenía la chapa de RCTV, de opositor, y eso era un tema muy sensible para otros canales que se estaban cuidando. Literalmente me tocó empezar a hacer periodismo corporativo exacto, comunicación social corporativa. Y ese fue el refugio que encontré para seguir trabajando en mi profesión después de haber salido de RCTV, porque me tocó pues estar en Banco Exterior, después mi último trabajo pues en Venezuela, que fue en Nestlé Venezuela. Mira, aquí dice Francis, que está en Barcelona, España, a quien entrevistamos. Ella pasó el coronavirus y dio aquí muy buen testimonio de y de ahí aprendimos muchas cosas y mucha gente se benefició de su testimonio, Wow. que dejó un vacío, era parte de la familia, Radio Caracas, me imagino. Y qué bonito el testimonio tuyo está diciendo. Pues, o sea, estamos dando felicidad y acordándonos de eso. Quizás está difícil. Hay una pregunta que yo quería hacerte, porque cuando tú decides salir, tu esposa, porque en el podcast tu esposa es Vicky, y Victoria, sí. Victoria está trabajando de periodista, ¿no? Sí, Entiendo. Victoria trabaja en un canal aquí que se llama América TV. Es un canal para el público hispano. Ya tiene 2 años, 3 años trabajando allí, Ujú. aproximadamente. Oye, qué difícil eso cuando tú decides irte y los padres siempre tienen la ilusión, es decir, como tu ilusión de ser periodista por 20 años en RCTV, bueno, tú la perdiste, pero imagínate tus padres, que es una de las cosas más difíciles para reinventarse, que te veían de repente siendo médico en Médicos Sin Fronteras allá en África, por ejemplo, en el caso mío pudiera ser, ¿no? Pero que tú decides, bueno, vamos a hacer la medicina pura y dura, pues. Tus padres que invirtieron en ti incluso y tenían esperanza en ti, ¿cómo manejaste esa situación de que yo me voy y no voy a ejercer más periodismo aquí en Venezuela? Fue, a ver, fue
interesante. Primero, mi madre ya había fallecido años antes. Con mi padre Ok. no, Ajá. no tengo relación como tal. Entonces, mi segunda madre, que comenté que fue quien me recibió de regreso a Venezuela, mi tía, Ujú. Eli, se llama ella, obviamente para ella no fue nada agraciado la idea de que yo me fuera del país, pero me apoyó 100% porque sabía el difícil y oscuro futuro que yo iba a tener si yo seguía en Venezuela. O sea, yo estando en Venezuela y teniendo un buen empleo, Victoria teniendo un buen empleo, vivíamos en casa de mi esposa porque no podíamos alquilar y no podíamos comprar una casa. ¿Sabes? Era totalmente imposible en el tiempo, por ejemplo, algo básico para la vida en pareja. Entonces, Ok. yo digo que mi tía me apoyó muchísimo y en ningún momento refutó la decisión, más bien lo vimos como oportunidad de reencontrarnos después fuera del país. En el caso de Victoria, ella es muy apegada a su mamá y obviamente fue difícil, pero creo que también entendieron muy bien que nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando por un mejor futuro y por una mejor calidad de vida. Al final todo esto se resume en calidad de vida. Vas a trabajar más, te va a tocar hacer cosas nuevas y quizás más difíciles, quizás cosas que no te gusten, pero si tú logras tener calidad de vida, yo creo que ya estás logrando el objetivo y hasta ahora vamos así, afortunadamente. Yo creo que eso es muy bueno. Quiero que sepan algo y también quiero enamorar a la gente del podcast que ellos tienen un cuento muy bueno porque esta pareja se conoció en una morgue. Por ahí se los dejo. Hoy hablaron Sí, de eso, pero por ahí sí. se los dejo en uno de los podcasts para que ustedes vean el cuento que tienen los muchachos. Aquí dice que eran los sueños de todo un país, Radio Caracas Televisión. Cuando aquí pusimos a llorar mucha gente con Radio Caracas, Mira, después de programa. Inés es la mamá de Victoria, Inés Ah, Caballo. sí. Sí, Ah, bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, muy bien qué bueno también. eso. Le voy a preguntar, señorita, ¿cómo se porta el hombre como nuero, como yerno? O Uy, sea, me pone un aprieto, conteste Manuel. por ahí, conteste por ahí. Mira, yo no sé lo que quiere hablar. Aquí hay una producción seria, ¿viste? Pero vamos a ver si podemos llevar. Llevamos la primera media Tú hora. tienes O más sea, producción que nosotros, no, bueno, ¿oíste? es que yo no soy periodista, porque yo tengo que llevar las cosas así, ustedes tienen ocurrencia. Yo le decía a una amiga que es Elianta Quintero, que vive aquí, ¿te acuerdas de Elianta, no? Que era Por de supuesto. Venevisión. Y le decía, lo que pasa es que cuando tú entrevistas, ellos entrevistan y estudiaron para eso. Estas cosas que estamos haciendo nosotros son transitorias por la situación, pero lo hacen, o sea, le salen con una naturalidad que nosotros no la tenemos, por eso ustedes son los que tienen que hacer los podcasts, pues. Pero te felicito por eso. Yo hago el Mira, ya podcast y tú pasemos, operas. Vamos a mantenerlo sí, así. Listo, vamos a respetarnos, vamos a respetarnos. listo, trato hecho. Mira, aquí te voy a preguntar algo porque vamos a pasar a cosas interesantes. Hoy me enteré en el podcast que ustedes fueron a New York primero y ahí Sí, otra crisis, otra reinvención. Se quedan sin Caribe. Mis amigos dominicanos eran como que si se quedan sin un subsidio que había del gobierno para estudiar fuera. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Es decir, ¿me devuelvo? ¿Cómo manejaste esto y cómo te reinventaste en ese momento? nuevamente, hay que buscar soluciones, tal cual fue así. Llegamos a New York y nuestra idea inicial era perfeccionar el inglés. Entonces, por eso nos habíamos decidido ir a New York. Además que nos llamaba muchísimo la atención la ciudad. Entonces, una vez que llegamos allí, el curso, todo lo que teníamos programado se cayó porque el CADIVI estudiante nunca fue aprobado. Entonces era imposible para nosotros pagar los cursos completos de nuestro bolsillo, porque eso significaba descapitalizarnos. Entonces ahí hubo que sentarnos y tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente tenemos que escapar por ahora a lo de este curso. Y ahí fue cuando dijimos, sabes que el dinero que tenemos, lo poco que tenemos, tenemos que, en nuestros cupos de ese entonces, tuvimos que ir a farmacias a sacar ese dinero y convertirlo en tarjetas de débito, de débito que se compran en las farmacias para poder tener ese dinero disponible. Y de ahí bajar a Miami, donde tenemos familia, y bueno, resolver qué íbamos a hacer, porque teníamos claro que para atrás no queríamos agarrar. Entonces dijimos, bueno, lo peor que puede suceder es que lo intentemos. Y bueno, en eso ya han pasado 5 años. Qué bueno. ¿Tú no crees que después de tanta cosa, yo digo, bueno, a nosotros nos tocó esto de la cuarentena, yo decía, no, tranquilo, le decía a mi familia, nosotros venimos de crisis y reinvenciones, y lógico que tenemos como entrenamiento. ¿Tú crees que ahora cualquier problema te pasa por el frente y tú lo resuelves más rápido que hace 10 años por todo este entrenamiento que tenemos? Absolutamente, Manuel. Y además no te haces tanta cabeza, ¿sabes? Porque
primero empiezas a valorar mucho las cosas, sobre todo las cosas sencillas. Y esos problemas que puedes tener, te das cuenta. Porque además tú empiezas a evaluar los problemas del pasado y dices, vaya, esos problemas que yo tenía en Chile, eso no eran problemas. Esos problemas que yo tenía cuando estaba en la universidad, esa vaina no eran problemas. Esos problemas que yo tuve en New York, esa vaina no son problemas. Este tema de la pandemia, bueno, esto es un problema, pero esto va a pasar. Y ya en algún momento veremos cómo eso va a dejar de ser todo lo impactante que ha sido hasta ahora. Entonces hay que ir con el ritmo, hay que dejar que todas las cosas fluyan y obviamente, como siempre lo digo, con mucho conocimiento, con mucha conciencia, muy conectados, yo diría también con tu pareja, de manera que los dos estén en la misma sintonía. Y obviamente, es así tal cual como tú lo dices, ya los problemas grandes no se ven como tantos problemas, porque uno cambia problemas por otros, obviamente, pero uno sabe sortear la ola. Aquí está uno de mis partners aquí que dice que aprender el arte del desapego, y eso aprendemos en la migración. Lo cual es muy importante, porque yo digo, bueno, al final también dices, bueno, todo lo que dejaste, y yo siento que cada problema que se nos presenta ahora lo resolvemos más rápido. Y hay un entrenamiento familiar para eso. Claro. Y esa es una de las cosas que no. Llegaste a Miami, comenzaste a trabajar inmediatamente, ¿qué hiciste ahí? Llegué a Miami y salí a buscar trabajo el tercer día y en cualquier cosa, porque mientras esperábamos pues nuestro tema de legalidad teníamos que ir a trabajar. Y obviamente me topé con mucho trabajo que nunca me imaginé hacer. Uno de los primeros fue como valet parking, del que tengo muchísimas anécdotas y están ya en algunos de los episodios del podcast. Sí. Estuve como valet parking los fines de semana. Estuve también trabajando en la temporada de las flores, que es un warehouse, es una especie de galpón que hay aquí muy cerca, en la que te metes en unos galpones a menos 3 grados centígrados a recibir y a cargar flores que van a distribuir por todos Estados Unidos para el Día de los Enamorados, el Día de la... asistí por varios meses como público en caso cerrado, ¿sabes? El programa de la doctora Polo, ahí te pagan por irte público. Que Trabajé pagaban en bien, eso tú dices que también. no pagaban mal, no pagaban mal. No, pagan buenísimo. Por sentarte y aplaudí. Pagan Sí. buenísimo. De hecho, eso lo Este, hacía George Harris en España también, una cosa que yo he entendido. Claro, y bueno, te toca hacer un millón de cosas que tú no te hubieses imaginado y, insisto, de las que tú sacas pequeños aprendizajes que te van ayudando y empiezas a cambiar la mentalidad, porque muchas veces se habla del cambio de chip y eso no es así como que le pusiste y le quitaste el No. chip, eso es un proceso y en ese proceso de hacer cosas nuevas es que tú vas poco a poco entendiendo cómo te va llevando a ti el proceso, cuando entiendes la importancia del dinero, cuando entiendes cómo funciona esta sociedad, cuando entiendes que aquí un jardinero puede tener un porche parado afuera de su casa y no pasa nada y a nadie le importa si el tipo estudió, si no estudió, si tiene carrera, porque él no es importante como persona porque haya estudiado algo, sino por lo que es como ser humano. Son cosas que poco a poco vas entendiendo y que uno, ¿sabes? Hay que hacer el embrace it, como dicen aquí, abrazarlo. Sí, eso ciertamente que es una de las cosas que más pega. Llegamos al podcast. O sea, tú estabas trabajando y yo quiero que ustedes sepan que esta gente comenzó de cero. Llevan 90 programas, 90. Hoy el número 90. Son geniales. Yo lo recomiendo a ellos. Recomiéndanos un episodio que tú le puedas recomendar a esta gente que está conectada y a los que van a ver por YouTube. Que tú digas, este episodio nos va a conectar, que ha sido de lo mejor que hemos hecho nosotros. Yo diría que si estamos en la temática de reinvención y de inmigrantes, hay uno que se llama Errores de Inmigrantes. Creo que ha sido uno de los más populares. Y Sí. está bueno porque no solamente es mi visión. Yo estoy en el podcast con Victoria, con Daniel, que es mi mejor amigo desde la universidad, con Joan, que es su esposa y nos conocemos desde hace muchos años y es una bendición tenerlos a ellos aquí en Miami. Y cada quien relata un poco su historia, cómo fue la historia. Y creo que hay historias muy poderosas en ese episodio, de verdad. Ese va a enganchar mucho porque hablando de reinvención, pero si quieres divertir un rato, yo te voy a recomendar el de las cajitas felices, a mí me encantó. Ese Cuando, ¿verdad? Estuvo súper yo no bueno. sé quién fue que dijo Tropiburger, y yo dije, ya me hizo el día, porque me llevó al pasado. Es que Increíble. la añoranza nos une, es increíble. Y otro con invitado, que es con Francia, que estuvo Ah, muy bueno, porque si, a los que les gusta lo del Radio Caracas, Francia fue la jefa de Rick en Radio Caracas y la entrevistaron
Y tanto estuvo bueno el episodio, porque habla mucho de Radio Caracas, como para oír esa etapa cuando cerraron, cómo fue eso y cómo era el trabajo, la mística ahí. Y la segunda cosa es el Patreon, o ya está libre, donde ella fue novia de Florentino Primera. Y echa el Tremendo cuento. chisme, un super Tremendo chisme. chisme, tremendo chisme, tremendo chisme. Mira, estamos hablando de mucha ciencia nosotros. Mira, dice, Anita dice que todos los episodios son geniales y te dejan una anécdota y mensajes increíbles Tan porque bella. son cuatro cabezas y cuatro puntos de vista y de vida diferentes. Claro, acá Cero Negro, me encanta su visión de vida y Joandeli del Valle, que dice, usted le dice Joandeli del Valle. Ahí, Joan. Ese gente, son dos parejas y verdad que es muy chévere. El podcast que lo ha dejado, ¿qué le ha dejado? O sea, ¿qué experiencia has tenido tú con esto? Voy a hablar personalmente, por mí. Sí, Para mí sí, sí. es como mi hijo, de verdad. Ha sido una reconexión nuevamente con lo que a mí me gusta hacer, con relatar historias, con contar historias, editar, grabar, producir televisión, producir audio. Ha sido un reencontrarme en algo que había metido por algunos años como en una pequeña gaveta de las cosas que a mí me gusta profesionalmente hablando. Entonces, a través de No Somos Famosos, básicamente yo me siento muy vivo nuevamente y muy conectado con las cosas que me gustan y tengo la fortuna de compartirlo además con mi esposa y con mis dos mejores amigos de toda la vida, no solamente desde de acá. Entonces literalmente, podemos decirlo, como una bendición para nosotros y es algo que queremos que siga creciendo. Me encantaría obviamente poder dedicarme 100% a esto y no sé si lo voy a lograr o no, pero por lo menos lo vamos a intentar y vamos, como todo esto, de esto se trata, disfrutar el camino. Y lo que recibimos a cambio ha sido increíble. Fíjate que nosotros dos estamos hablando aquí básicamente por esto, por el podcast. O sea, esto es una cosa que trasciende y une gente, une países, une culturas. Y yo lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo me gusta mucho su podcast. Yo voy a decir algo acá. Nosotros hicimos Patreon. Patreon es como patrocinador o yo diría más bien que somos socios, ¿vale? No, ¿ah? Es mejor. Tal cual, Y tal te cual. voy a echar un cuento, te voy a echar un cuento que tenemos Patreon a Escuela de Nada, Oh, qué bueno. a, Avia Toque, Entre Grados y No Somos Famosos. ¿Ok? Maravilloso, Pero maravilloso. había que decirlo y se dijo, te lo voy a decir. Yo le quité el Patreon cuando reiremos de esto y se lo dimos a No Somos Famosos Muy porque bien. me parece que lo están haciendo muy bien y que necesitan apoyo. Y lo bueno de ustedes es que ustedes reciben esto, que no importa, pero lo invierten en tecnología para mejorar. En el futuro vivirán de eso, estoy seguro, pero lo invierten en tecnología. Gracias. Recientemente compraron algo y lo publican, le dan gracias a los Patreon y yo creo que voy a subir ya de rango. Yo creo que yo soy asistente de producción. Ya con esto voy a subir de rango ya para el mes que viene. Muy bien, de verdad que lo Tú eres felicito. Y socio me saluda. mayoritario. No, me encanta, a mí me encanta, de verdad que me relaja mucho oírlo. Cuéntame una cosa, ahora te tuviste que reinventar. La última parte. Llega la cuarentena y un tipo con experiencia en reinvención no esperó 2 minutos y dijo, nada, aquí hay un negocio, ¿no? Eso nos cuenta el último negocio donde está. Sí, bueno, mi último trabajo, mi actual trabajo, porque sigue siendo mi trabajo, yo soy manager en una compañía que tiene distintos retails, distintas tiendas en Miami, donde venden Ok. equipaje y cosas de equipaje. Y yo soy el Ujú. encargado, el gerente de dos de esas tiendas. Obviamente las tiendas, con el tema del coronavirus, cerraron totalmente. Y mi jefe me dijo, mira, tenemos que cerrar y aquí en Estados Unidos no te pagan si no trabajas. Entonces, un amigo me habló sobre Instacart, sobre esta aplicación. Ya yo tenía aplicaciones como Uber Eats, que a veces hacía mi tiempo libre para ganarme un dinerito extra, y lo había estado haciendo. Y mi amigo me dijo, métete en Instacart porque allí hay buen dinero, se está moviendo bien, porque la gente no está yendo a comprar al supermercado. Entonces, Es- hacen las solicitudes de esta aplicación de que un shopper, o sea, yo voy a los supermercados y literalmente compro lo que ellos deciden todo a través del teléfono, escaneando con mi celular y voy y se los llevo. Entonces, en eso he estado desde hace, ¿cuánto tenemos ya? Un mes en esto, más o menos en la cuarentena. Y ha estado buenísimo, la verdad. O sea, he ganado muy buen dinero, me he llevado nuevas experiencias buenas e incluso estoy pensando si esto más bien puede ser algo
para seguirlo haciendo a futuro, por lo económico en particular. Pero es interesante porque quizás mucha gente después que pasaron cinco semanas, quizás pensó en ese negocio, que tú como un experto que se reinventa, lo pensó inmediatamente, no le importó decir, no, mira, yo era periodista de RCTV, no, ya no. Los que salimos de migración sabemos que pierdes, o sea, aunque yo salí como médico, tuviste que demostrar aquí lo que sabías. Por supuesto. Y lo veo justo, y lo veo justo para nosotros, lo veo justo por ejemplo, el dominicano, ya va. Tú puedes estar allá haciendo cosas, pero aquí tienes que demostrar lo que haces. Eso me parece muy justo. Pero es importante porque cuando tú haces eso, sabes que has superado algunas etapas y tienes experiencia y te ayuda a pensar más rápido. Cuando comenzó esto, mira, imagínate tú, nosotros comenzamos que si compra dólares venezolanos, comenzamos a estabilizar, a buscar los beneficios para los trabajadores, a no votar gente, porque sabemos que eso no es así. Pero eso lo aprendimos con el tiempo, y con los golpes que hemos tenido. Te pregunto, Rick, ¿hay algún momento que te haya quebrado, que no te haya mantenido? Porque tú te muestras muy optimista siempre. Pero siempre hay momentos, este es un chiste de Barnaghi que voy a hacer contigo aquí. Ajá, Un, ajá. no vayas a llorar. Un Voy a momento que tratar, te voy a tratar. quebró. Un momento que te quebró y tú dijiste, esto no va para adelante. Ya hablemos de migración, hablemos de reinvención, que tú dijiste, esto no va para adelante. ¿Hay algún Manuel, momento? me encantaría decirte que sí y darle un twist a esta conversación y decirte que sí estuve, pero la verdad es que no. La verdad es que no, porque además cuento con el apoyo de mi esposa, que es mi partner y es alguien, es mi todo en esta vida. Y ella está en la misma sintonía que yo. Y cuando uno como pareja está en la misma sintonía, porque ella también le tocó duro, ella no llegó como reportera de lo que es ahora, ella también le tocó desde abajo. Eh, pero siempre disfrutamos el proceso. Además que, a ver, quizás en nuestro caso no fue tan duro como quizás otros casos que yo he escuchado de compatriotas en Perú, en Ecuador. Hubo momentos complicados, pero no momentos invivibles. Y además que con lo poquito que hacíamos, sentíamos y sentimos que nuestra calidad de vida ha mejorado tanto. O sea, yo por primera vez en mi vida, Manuel, no siendo periodista, puedo decir que me compré un carro 0 kilómetros y que ya me he comprado 2 carros en este país. Puedo decir que he viajado a más de 5 o 6 ciudades, que tengo vacaciones todos los años, que no me falta absolutamente nada en mi nevera, que puedo salir a comer a restaurantes todos los fines de semana, que no tengo ningún tipo de carencia. Y entonces ahí es cuando yo veo que a veces puede que el dinero escasee o no escasee, no haya tanto, no haya mucho, pero tienes cosas y eso para mí es muy valioso después que estando en Venezuela vi como poco a poco las iba perdiendo. Entonces es allí donde de verdad no he tenido momentos terribles, afortunadamente. Obviamente siempre hay una cosita allí que te dice, oye, quizás me encantaría volver a trabajar en RCTV, pero la verdad es que RCTV no va a volver en los próximos años, no lo sé, yo no puedo seguir amarrado a eso. No sé si voy a volver a trabajar en televisión. Tampoco me voy a dar látigos por eso. Lo que sí me doy látigos en hacer crecer, no somos famosos, por ejemplo. Ahí sí me doy látigos y es algo que me da muchísima satisfacción. Entonces, no, la verdad es que respondiendo a tu pregunta, después de hablar tanto, no he tenido un No, me momento, encanta. no he tenido un momento horrible, así que te diga, me quiero morir, Manuel, pero porque disfruto el proceso y no tengo vergüenza del proceso y lo enfrento con muchísima humildad, ¿sabes? Yo no le ando ventilando la vida a todo el mundo, quizás sí lo hago un poco en el podcast, pero estoy muy contento con lo que tengo y no me cuestiono, ¿sabes? Tanto. Trato de no hacerlo. Enséñanos cómo manejas una crisis, es decir, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando manejas una crisis? Es decir, suponte, te digo, yo te voy a poner un ejemplo que vi en el podcast. Llegaste tú a entregar un Instagram, esto le pasó a Rick, y la gente no querían no dejaban que dejara la comida. Una mini crisis, porque no es una crisis de las grandes que puedo, pero tú estabas molesto, pero tu responsabilidad te decía que tú tienes que cumplir con eso. ¿Cuáles son tus pensamientos en ese momento? Porque mucha gente pudiera pensar, oye, mira, ahí donde me deprimo yo, ¿y qué hago yo haciendo esto? Te digo, yo no lo haría. Comienzas con una debacle, te vas al piso y Oye, terminas bueno. yo quería, Pero tú eres un tipo que tiene un pensamiento
que en ese momento nunca pasó por dejar el trabajo ni nada de eso, sino lo que cuentas es que pasó por cumplir con tu responsabilidad. Cuéntanos cómo manejas la crisis. Sí, yo creo que es eso, es un buen ejemplo porque yo ya quería matar a la señora que no me estaba dejando entregar comida. Estamos en medio de una pandemia y tú me vas a decir que no puedo dejar comida a tu lado en el front desk de ese edificio. Bueno, yo creo que perseverancia y responsabilidad, porque a ver, es verdad, mucha gente lo pensará y el que no entienda cómo funciona la economía, cómo funciona el capitalismo y cómo funcionan estas nuevas aplicaciones y esta manera de trabajar, dirá, yo voto eso y ya. No, hay que ser muy responsable con lo que uno hace. Si yo voy a entregar, si yo voy a ir a comprar la comida de alguien, si yo voy a ir a entregársela, yo voy a ser lo más responsable posible con eso. Y afortunadamente la aplicación en los ratings y en las calificaciones que te hacen y en las propinas que te dan, yo estoy infinitamente agradecido. Yo veo mucha gente que agarra las cosas y las tira ahí en el carro, no me importa eso. No, tienes que hacerlo bien, así sea algo chiquito, ¿sabes? Así sea parquearle el carro a alguien, como lo tuve que hacer al principio. Bueno, hay que ser el mejor parquero, ¿sabes? Porque si nosotros decimos que somos la migración élite, cosa que no me gusta mucho a mí en particular ese concepto, yo lo que digo es que hay que demostrar que uno es bueno. No importa si eres venezolano, colombiano, cubano o paraguayo. Tú como ser humano tienes que ser bueno. Y esas son las cosas que yo digo que tú puedes utilizar y agarrar en momentos de crisis para salir adelante. Y, como siempre digo, no ahogarte en el problema, Manuel, sino buscar, hacer un switch y buscar la solución. Yo dije, bueno, si yo tengo que montarme en una mata y llevarle la comida a esa señora, yo lo tendría que hacer. Pero y llevarlo de la mejor manera posible, porque uno no se puede ahogar en malos pensamientos, en mala energía. Yo creo que esas son pequeñitas cosas que funcionan, o por lo menos a mí me funcionan un poco. No, pero yo creo que yo siempre pensé que tenemos muchas cosas que aprender de ti. Y sabes qué refrendo ahora, Rick, que no es una pose para el podcast. Eres un tipo así. Tienes claro muchas cosas en la cabeza que probablemente mucha gente le pueda preguntar, ¿y cómo te reinventas? No sé, yo lo hago así, lo hago. Pues no, tienes las cosas claras y has dejado un gran documento aquí como para la gente que se quiera reinventar. Responsabilidad, conocimiento. Yo me acuerdo que en plena crisis, estando en Venezuela, un amigo me regaló, como regalo de los 40 años, me regaló una reunión con alguien, un asesor de vida, pues, y me decía, en estos momentos de crisis, el conocimiento es lo que tú tienes que invertir. Invierte en algo que tú sabes que no es una casa ni nada de eso, que si tú tienes que emigrar, migras con una habilidad. Y yo me acuerdo ahora que yo lo que hice fue estudiar más, pues, y buscar la forma de internacionalizar, de que nos conocieran afuera. Pero yo tengo un paciente ahí en Miami que también está haciendo Uber X. Pero el tipo, profesor de la Simón Bolívar, la mejor universidad, o de las mejores universidades de Venezuela, y era Darwin, él a veces se mete acá, pero hicimos una videoconsulta en estos días por algo que yo le hice un procedimiento y tal. Pero lo que te iba a contar era que él está haciendo Uber Eats, pero él, cuando estaba allá siendo paciente mío, siendo profesor de la Simón Bolívar, él comenzó, mi doctor, iba a aprender un oficio, comenzó a ser chef. Y ahorita hace Uber Eats porque el hotel donde trabaja de chef, que es el Marriott de Key Biscayne, el tipo subió Ajá. alto, cerró, se reinventó inmediatamente, entonces agarré Uber Eats y tal. Y le dije, tengo un amigo, pues ya lo conseguí un amigo que está haciendo Instacart, si quieres, y le va muy bien, otro lo voy a agarrar y tal. O sea, por ahí te lo debes conseguir. Pero Darwin es un tipo también que es un ejemplo de reinvención muy importante. Cuéntame una cosa, ¿qué es un podcast? Porque yo al final tampoco, ¿por qué se llama así? ¿Qué es eso? Un podcast es algo así como la televisión que se escucha y la radio que se ve. Eh, es básicamente imagínate un programa de radio, una conversación obviamente entre personas, en el que se abordan distintos temas. Eh, Originalmente el podcast solo estaba en formato de audio, entonces tú lo podías ver en ciertas plataformas de audio, pero bueno, YouTube, al ser tan importante, se ha convertido en una plataforma en la que también hay que estar presente porque a la gente le gusta ver. Pero bueno, básicamente un podcast es un programa donde se desarrolla un tema, hay de muchos tipos, hay de terror, de ciencia ficción, de documentales, de vivenciales, como por ejemplo el de nosotros, de humor y otro tipo, pero es básicamente un momento en el que tú escuchas o ves a determinada cantidad de personas contar cosas y que pueden ser interesantes y que obviamente uno como protagonista de esa historia tiene que tratar de hacer de que sea lo más interesante y atractivo posible.
más allá del tema de lo técnico, que se escuche y que se vea bien. Pero imagínense un programa de radio, un programa de televisión un poco más largo, de 40, 45 minutos, en el que vas a escuchar personas contar cosas que quizás puedan ser interesantes para ti y además en el que tú puedes interactuar con ellos, porque a través de las redes sociales nos escriben, nos preguntan, nos dicen, se pueden meter en el chat cuando estamos en vivo. Entonces, es una manera que para los inmigrantes en el mundo se ha convertido en una reconexión de las cosas que les gusta escuchar, porque quizás si tú vives en Holanda o en Japón, tenemos gente que nos escucha en Japón, tú prendes una radio japonesa y es como, está buena, pero no es lo que a mí me gusta escuchar, es lo que estoy acostumbrado. Sí. Pero te conectas a Spotify o a YouTube cuando somos famosos y dices, coño, esto me recuerda a mi tierra, mis raíces, mis olores. Entonces, es ahí yo creo que el gran boom también que ha habido en este tiempo con lo de los podcasts. Qué bien, porque yo quise que lo aclararas porque a mí me ha ayudado mucho eso, o sea, reconectarme quizás con mi tierra, aunque consumo podcast de aquí, que ya lo recomendaré, y que son muy buenos, muy cómicos. El dominicano es muy locuaz y me gusta mucho también como ver los problemas igual también. Estamos terminando, Rick, fíjate, y de verdad que te agradezco, te quité una hora de un tipo que está trabajando, produciendo No, en Instagram, no pasa imagínate nada, tú. no pasa nada, no te preocupes. Lo Hoy primero terminé que te voy a temprano decir es que porque me le va a dar un abrazo a todos, a Vicky, a Joan y a Cero Negro. Dile que no se pongan celosos, pero pensé que para Reinvención, pero cualquiera puede haber venido, que les tengo mucho aprecio y que vamos a seguir a ir apoyando. Ya para terminar, y gracias. fíjate para ver si recomiéndanos un podcast, pues, que no somos famosos. Tiene que ser en español o puede ser en inglés, o puede ser dos. Porque Pueden es que ser me dos. gustan mucho los podcasts en inglés. El primero en inglés que te voy a recomendar es el de Conan O'Brien, que me gusta muchísimo. Ok. Es muy, muy buen podcast. También está el de Joe Rogan, que es muy bueno. Y en español acabo de descubrir uno, Manuel, de unos compatriotas que están en South Carolina, que se llama No Vengas Tú. Yo obviamente consumo muy escuela de Son nada. muy buenos. Me gusta, por supuesto, nos reiremos de esto. No me gusta de a toque personalmente, pero este otro que acabo de descubrir y con el que hemos hecho un buen partnership con ellos, se llama No Vengas Tú. Es una pareja y Mira, está bueno. no, no te desilusiones de mí por de a toque, pero fueron mis hijos los que quisieron. Mira, No Vengas Tú es muy bueno. Yo lo veo, lo oigo por ustedes y me suscribí por ustedes. Ustedes son Patreon de él. Ya estamos por terminar, fíjate. Te quiero agradecer, porque esto se va a acabar ya y yo creo que lo hemos pasado. Yo lo he pasado muy bien. Esto ha sido un regalo para mí. O sea, yo me di este regalo y se lo pedí y Rick ha sido muy, 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 muy diligente en también aceptarlo vía Instagram. Estás invitado para acá, ojalá que las cosas vayan bien. Gracias. Y nosotros podamos vernos aquí cuando vengas para la República Dominicana. Mi casa es tu casa. Siento que tengo unos amigos en Miami y me preocupo mucho por ustedes y por su salud. Saludos a Joan, que se recupere muy bien. Wow. Y bueno, Wow. hermano, mira, cuídate mucho y tú que estás por la calle, me encantan tus experiencias y saludos a tu esposa Vicky, que es un amor, ¿ok? Manuel, muchísimas gracias por muchas razones. La primera, por apoyarnos. Eso es genial. Qué bueno que las personas están entendiendo que la nueva manera de consumir contenido es así. Así como ahora tienes tu suscripción de Netflix, también puedes tener tu suscripción de Patreon y apoyas a los creadores de contenido. No es algo costoso. Y esa es la nueva manera de consumir contenido. Muchísimas gracias por ser parte de eso, pero más importante, muchísimas gracias por disfrutar lo que hacemos. O sea, nosotros como periodistas, obviamente hacemos esto porque uno nos gusta, pero dos también porque queremos que la gente la pase bien con nosotros y les guste lo que estamos haciendo. Ese es nuestro fin principal. Y cuando el podcast permite que dos personas se unan, como por ejemplo tú y yo ahorita estamos conversando, yo creo que lo logramos demasiado y eso nos da muchísima felicidad. Un abrazo para ti, para tu familia. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo. Y seguimos adelante. Uno no sabe los caminos que nos trae la vida. Y mira, tú lo estás haciendo muy bien allí como locutor, transmitiendo de un país a otro. Ya esto se va a acabar, pues ya comencé a trabajar, entonces me da poco tiempo de hacer la producción, porque para hacerlo mal es mejor no hacerlo. Entonces. Siempre hay tiempo, Manuel, siempre hay tiempo. Sigue haciendo. Cuídate mucho, ok, los quiero mucho, cuídense, ok, saludos a todos, ok. Un abrazo.